A todos, sean bienvenidos al ciclo de conferencias en cómputo cuántico, donde vamos a estar presentando temas básicos de cómputo cuántico, información cuántica, software cuántico y como pues ya habrán visto, ¿no?, en el póster. El día de hoy tenemos a David Yafet Saleta García, que es egresado de la licenciatura en Física y Matemáticas y actualmente es estudiante de la maestría en Ciencias Físico-Matemáticas y se encuentra dirigiendo un proyecto de investigación que lleva por título QGDOP o Quantum Geometric Dilation of Precision y va de la selección cuántica de satélites para minimizar el Geometric Dilution of Precision. Y esto es bajo la dirección del doctor Dionisio Tun Molina. Y hoy nos presenta algunas ideas introductorias al cómputo cuántico con la plática de dónde viene el qubit. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias a todos por venir. Esperaba un poquito menos de gente, para ser sinceros, pero pues nos alegra tener este recibimiento en la primera conferencia y esperamos que en cada una de estas tengamos el mismo recibimiento, porque estamos muy ansiosos de presentarles un poquito de lo que hemos trabajado y un poquito de lo que sabemos. Comencemos con esta. Se titula ¿De dónde viene el qubit? Es una plática introductoria. Vamos a introducir algunas ideas, algunos sistemas físicos que nos van a ayudar a representar al qubit. Y como les digo, es introductorio, entonces son temas un poquito sencillos, no son temas complejos, ¿okay? Considero yo. Se va a dividir en 3 secciones. La primera sección es el qubit como sistema físico. Aquí vamos a presentar 2 sistemas físicos que nos ayudan a representar físicamente un qubit. En la segunda sección es superposición y regla de Bohr. En esta sección vamos a hablar un poquito de reglas matemáticas que existen en el cómputo cuántico. Y en la tercera sección, que es una representación geométrica, vamos a introducir una herramienta que nos va a permitir visualizar y entender algunas compuertas cuánticas o operaciones en qubits de forma más sencilla. Solo que específicamente para esta sección va a haber un detalle ahí que nos va a faltar para tener un buen entendimiento, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. El qubit como sistema físico, antes de presentar sistemas físicos que nos pueden ser útiles para representar un qubit, hay que entender un poco más qué es un qubit. Para entender qué es una parte cuántica, hay que pensar en su parte clásica, que es el bit. El bit, como sabemos algunos, es la unidad básica de información clásica. Es un sistema binario y determinista. Esto significa que puede tomar exclusivamente uno de 2 valores, o es 0 o es 1. Mientras tanto, el qubit, que recibe su nombre por ser el quantum bit, es un sistema, digamos, un poquito más dinámico. Ahorita vemos a qué nos referimos con esto. También va a ser la unidad básica de información, pero en el cómputo cuántico. A lo que nos referimos cuando es dinámico es de que antes de ser medido, un qubit puede estar en una mezcla tanto de 0 como de 1. ¿Okay? Es decir, está en una superposición de los 2 estados. Así es como se le dice. Una vez que es medido, un qubit va a colapsar irreversiblemente a uno de estos 2 estados. Pero nos quedamos con esta idea de que es un sistema binario que nos puede representar como información, un modelo binario de información que puede tener una superposición de estos. ¿Ok? Y comencemos con el primer sistema. El primer sistema físico se conoce como el experimento de Stenger-Lach. Tal vez algunos físicos aquí presentes lo conozcan. Para los que no, veamos un poquito de qué se trata. Este sistema, tenemos unas átomos de plata que van a pasar a través de un campo magnético no homogéneo y vamos a ver la proyección de estos átomos de plata en una pantalla. Aquí en este diagrama tal vez parezca como si el haz fuera a chocar con el imán, pero pues me falló el diagrama. En realidad la trayectoria es directa hacia la pantalla, no choca. ¿Ok? Este experimento fue desarrollado en 1922, consideremos eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que esperaríamos ver en la pantalla? Si nos pusiéramos en esa época, nosotros diríamos, al pasar los átomos de plata a través de un campo magnético, pues los momentos magnéticos de estos átomos deberían de tener una orientación aleatoria, no deberían de tener como una elección particular. Es decir, que si pasan a través de él y se desvían por el campo magnético, entonces deberíamos de ver una distribución continua de puntos, que es lo que se ve aquí. Se debería de ver esto, o eso es lo que se pensaba. Pero eso no es lo que sucedió. Lo que sucedió es de que la naturaleza en ese momento nos dio la vuelta y dividió el haz de átomos de plata en únicamente 2 trayectorias discretas. En una trayectoria que está arriba y en una trayectoria que está abajo. ¿Ok? Esto dio paso a la cuantización del momento angular intrínseco, que nosotros conocemos como spin, y puede tomar únicamente 2 valores.
un valor que se asocia al valor H medios, que es el que conocemos como spin up, y un valor que es el menos H medios, que es el que conocemos como spin down. Esta dicotomía en los valores es una dicotomía natural que fue descubierta en este experimento y nos puede servir como un modelo de información binaria. Si nosotros asignamos el spin up al estado 0 y el spin down al estado 1, tenemos un modelo de información binaria. Pero no es la única forma de asociar un sistema físico a un modelo de información binaria. Otra manera útil y accesible de representarlo es utilizando la polarización de la luz. En este caso, en vez de utilizar átomos e imanes, vamos a utilizar láseres, vamos a utilizar filtros ópticos y divisores de haz. Sabemos que la luz tiene dos tipos de polarización, una polarización que es vertical y una polarización que es horizontal. En este caso vamos a asignar el estado 0 a la polarización vertical y el estado 1 a la polarización horizontal. Y cualquier otra polarización intermedia, como puede ser una polarización diagonal, va a ser una superposición de estas dos polarizaciones base. ¿Okay? ¿Qué tenemos entonces ahorita? Repasemos un poco. Tenemos dos sistemas físicos diferentes. Uno tiene que ver con los spines de un átomo o de un electrón, y el otro tiene que ver con los fotones. Ajá. En ambos sistemas podemos asignar un modelo binario de información. Representamos el estado 0 en el caso de los spines como el spin up, y en el caso de los fotones vamos a asignar la polarización vertical. ¿Okay? Y el estado 1 lo vamos a asignar en el caso de los spines, el spin down, y en el caso de los fotones, la polarización horizontal. Pero además podemos hacer algo con estos sistemas porque son sistemas físicos, los podemos manipular. Para el primer sistema físico, que tiene que ver con los spines, vamos a utilizar campos magnéticos, mientras que para el segundo sistema físico, la forma que los vamos a manipular es utilizando filtros ópticos y divisores de haz. Entonces tenemos dos sistemas físicos que cumplen tres características. 1, los podemos iniciar. 2, los podemos manipular. Y 3, los podemos medir. ¿Okay? Estos son, digamos, los sistemas físicos que cuando alguien empieza a estudiar cómputo cuántico son como de cajón para entenderlo. Son los sencillos. Pero, en realidad, en general, cualquier sistema mecano-cuántico de dos niveles que cumplan estas características, es decir, que los podamos iniciar, que los podamos manipular y que los podamos medir, nos va a servir como un buen sistema, una buena representación de un sistema físico, de un qubit. ¿Okay? ¿Por qué decimos esto? Porque en la realidad es un poquito difícil hacer qubits físicamente. Mantener, digamos, el spin de un electrón o de un átomo estable es prácticamente imposible. Interactúa con el entorno y colapsa inevitablemente alguno de estos dos valores. Para esto se presentan algunas alternativas. Una de estas alternativas de la que vamos a platicar ahorita es el transmon, y vamos a hablarlo un poquito por encima, ¿ok? De una forma sencilla y dejando la parte técnica para otra ocasión. Un transmon lo que es un circuito superconductor que se diseña para comportarse como un átomo artificial. ¿Ok? Suena potente. En realidad está formado por dos piezas de material superconductor que están separadas por una lámina aislante muy fina, y este sistema lo que hace es de que crea una especie de barrera ahí en el que se empieza a condensar la carga, se queda ahí atrapada y luego ya no tiene a dónde ir. Entonces lo que hace es que empieza a ir al otro lado, y en el otro lado pasa lo mismo. La capa fina del aislante funciona como la barrera, entonces va a regresar al otro lado, es decir, empieza a oscilar. Tal vez puedan decir oscilación armónico. Los físicos siempre quieren ver un oscilador armónico donde sea, pero no tanto, es un oscilador anarmónico. Esto nos va a presentar una ventaja muy grande, ya que si algunos han estudiado el oscilador armónico cuántico, saben que los niveles de energía están separados equitativamente, es decir, la misma separación energética va a existir en todos, en el 0 al 1, del 1 al 2 y así. Pero en este caso, que tenemos un oscilador anarmónico, únicamente vamos a tener la separación energética entre el estado base y el primer estado excitado, va a ser única y diferente a la de todos los demás. Es decir, que la separación energética que se tiene en el estado 1 para el siguiente estado, que sería el estado 2, que no se ve muy bien ahí, es muy grande. Entonces, para fines prácticos, vamos a tener un sistema mecano-cuántico de únicamente dos niveles, que además es estable y que igual cumple las características de que lo podemos iniciar, lo podemos manipular y lo podemos medir. Pero, tal vez sea muy obvio, que tiene una gran desventaja. La desventaja está en lo que es un circuito eléctrico superconductor. Y para tener un superconductor, ¿qué es lo que necesitamos?
una temperatura baja, muy, muy baja. Necesitamos temperaturas cercanas al 0 Kelvin. Entonces, una infraestructura para mantener estas temperaturas, aparte de cara, es grande y robusta. Entonces, es un sistema físico que ya se ha hecho, o sea, es una realización física, pero que es bastante costosa en ese sentido. ¿Okay? Hablemos ahora un poquito, ya que vimos las representaciones físicas, y tenemos esa idea de que ya podemos representar un qubit físico como un sistema mecano-cuántico de 2 niveles, que tiene 3 características. Ahora hablemos un poquito de las reglas matemáticas que vamos a tener. Para ello recordemos que un qubit no es exclusivamente 0 ni 1, es un sistema dinámico que puede estar en una combinación de ellos. ¿Cómo le llamamos a eso? Una combinación lineal coherente de los estados 0 y 1. Si tenemos un qubit arbitrario, digamos el estado de un qubit lo podemos representar por la letra psi, específicamente así, como el ket psi. Lo podemos representar como una combinación lineal de los estados base 0 y 1. Es decir, psi va a ser igual a alfa por psi más beta alfa por 0 más beta por 1. Los valores alfa y beta son números complejos y reciben el nombre de amplitudes de probabilidad. Ahorita vamos a ver por qué. Notemos antes que si ya estamos hablando de una combinación lineal en términos de unos estados base, podemos estar hablando de un vector representado como la combinación lineal de los vectores base. Y como los escalares son complejos, entonces podemos decir que un qubit es un vector en C2 representado como una combinación lineal de la base canónica. Esto nos ayuda a visualizar el estado 0 como el primer elemento de la base canónica de C2, es decir, el 1, 0, y el estado 1 como el segundo elemento de la base canónica de C2, que es el 0, 1. ¿Okay? Y recordemos, alfa y beta son números complejos que se conocen como amplitudes de probabilidad. ¿Por qué se les conoce así? Para ello necesitamos introducir la regla de Born. La regla de Born lo que nos dice es de que si queremos conocer la probabilidad de que nuestro qubit, al ser medido, colapse al estado 0 o al estado 1, a cualquiera de los dos estados básicos, lo que tenemos que hacer es calcular el módulo cuadrado del producto interno del estado con nuestro qubit. Suena raro, lo sé, pero ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más sencillo. ¿Ok? Aquí sí pasa, no pasa el siguiente. Mira aquí. Bueno, paso por acá. Ahí está. Como estamos hablando de probabilidades, ¿qué se tiene que cumplir en una probabilidad? Que la probabilidad total siempre debe ser estrictamente igual a 1. Si estamos hablando de que el módulo cuadrado del producto interno debe de darnos la probabilidad de que colapse uno de los dos estados, esto equivale a decir que el módulo cuadrado, o más bien el módulo cuadrado de la amplitud de probabilidad de cada estado, su suma debe ser igual a 1. Es decir, el módulo cuadrado de alfa, que es la amplitud de probabilidad del estado 0, y el módulo cuadrado de beta, su suma siempre debe de ser estrictamente igual a 1. ¿Ok? Quedemos con esa idea. Y veamos ahora un ejemplo. Solo que no sé por qué me dejó de servir esto. Vamos a un ejemplo. Consideremos este estado. No lo conocemos aún, pero hay que escribirlo así. Hay que llamarle el estado más. ¿Ok? Este estado más lo vamos a escribir como 1 entre raíz de 2, el estado 0, más 1 entre raíz de 2, el estado 1. Ahora, queremos nosotros saber cuál es la probabilidad de que al medir este estado, colapse en el estado, digamos, 0 y colapse en el estado 1. Para ello aplicamos la regla de Born, que es lo que nos dice la regla de Born. Si tú quieres conocer la probabilidad de que si mides tu estado, este colapse en uno de los estados base, tienes que calcular el módulo cuadrado del producto interno del estado en el que te interesa saber la probabilidad con tu qubit. Es decir, si aquí si queremos saber cuál es la probabilidad de que colapse al estado 0, tenemos que calcular este módulo cuadrado del producto interno, simplemente lo desarrollamos y vamos a tener que es el módulo cuadrado de 1 entre raíz de 2 por el producto interno de 0, 0, más el módulo cuadrado de 1 entre raíz de 2, el producto interno de 0, 1. Pero ¿quiénes eran el 0 y el 1? Recordemos que los estamos asociando a los elementos canónicos, a los elementos de la base canónica de C2. ¿Qué es lo que cumple esta base? Que es una base ortonormal. ¿Qué significa que es ortonormal? Que el producto interno entre ellos va a ser igual a 0, el producto interno de ellos mismos, con ellos mismos, va a ser igual a 1. Entonces, seguimos desarrollando esto
el producto interno en el que son diferentes se cancela, el producto interno en el que son iguales va a sobrevivir, pero es 1, entonces vamos a tener el módulo cuadrado de 1 entre raíz de 2, que eso es simplemente 1/2. Y algo similar va a suceder cuando queramos saber la probabilidad de que colapse en el estado 1. Hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, pero esta vez nos sobrevive únicamente en el que es el producto interno de 1 con 1. Y también va a ser igual a 1/2. Significa que el estado más, al ser medido, tiene la misma probabilidad de colapsar al estado 0 que colapsar al estado 1. ¿Ok? Pasemos ahora a una representación geométrica. ¿Qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora tenemos un vector visto como una combinación lineal de los elementos de la base canónica de C2, en el que los escalares son complejos. O tenemos un sistema físico de 2 niveles que cumple ciertas características. ¿Okay? Pero ¿qué nos interesa? Nos interesa tal vez un poco más tener una visualización que podamos manipular. ¿Okay? Ese es nuestro objetivo, al menos ahorita. Nuestro primer objetivo es ese. Pero permítanme hacer un poco de trampa. O más bien saltarme unas pocas cosas. Tampoco son tan pocas. Son cosas no triviales, son cosas difíciles en cierto sentido, pero hoy, al menos, hoy no vamos a ver a detalle. Podemos demostrar que cualquier estado de un qubit se puede escribir en esta forma, como el coseno de teta medios, el estado 0, más e a la i phi, el seno de teta medios, el estado 1. ¿Okay? Eso se puede demostrar. ¿Y por qué nos conviene que un qubit podamos escribirlo de esta forma? Porque existe una función biyectiva que va del espacio proyectivo complejo a la esfera, tal que va a tener esta representación va a tener un punto en la esfera. ¿Ok? Suena difícil, suena complicado, y perdónenme, pero hoy no lo voy a demostrar. Esto lo vamos a ver en la siguiente plática, seguramente, y lo vamos a ver a detalle, porque son detalles que necesitan cierto análisis, son detalles que no son triviales, y son detalles que necesitan su desarrollo. Entonces, en la siguiente plática vamos a ver por qué esto funciona. Si ahorita se siente como que me lo estoy sacando de la manga, es porque me lo estoy sacando de la manga. Pero tiene su justificación y esa la vamos a ver más adelante, ¿ok? Nada más, si ahorita sienten su espinita como matemática de está diciendo algo que no entiende, lo llevo a entender, pero no lo voy a desarrollar yo, lo vamos a desarrollar después, ¿ok? Entonces, de esta manera, tenemos una forma de representar el espacio de todos los posibles estados de qubit como una esfera que vamos a conocer como la esfera de Bloch. Aquí traigo una esferita. No sé si se alcanza a ver. Tiene como tachuelitas. Y justo es como para ver los puntitos que ahí señalé. Son del mismo color, se supone. El polo norte de esta esfera va a corresponder al estado 0, nuestro estado base. El polo sur va a corresponder a nuestro estado 1, nuestro segundo estado base. ¿Okay? Los polos, los ejes que vienen, digamos el X, que es el que va hacia ustedes, es el estado más, que es el que presentamos anteriormente, y es el estado menos, que es el que está acá atrás. Y a los lados tenemos los que se llaman el estado más I y el estado menos I. Gracias, muchísimas gracias. Okay. Entonces tenemos esta esferita. Tenemos esta esferita, ¿ok? Con estos mismos puntos. Más 0, 1, más, menos, más I y menos I. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esta representación, cualquier estado de un qubit se va a representar como un punto en la superficie de la esfera. Supongamos que este es un qubit y supongamos que en vez de una tachuelita está escrito de esta siguiente forma. Está escrito de esta forma, ¿ok? Con 2 parámetros. Si lo escribimos de esta forma y asignamos parámetros arbitrarios phi y psi y teta, vamos a representarlo como un punto arbitrario en esta esfera. Es decir, va a estar aquí colocado. ¿Okay? ¿Qué nos dicen los parámetros teta y psi y phi, Lo que nos dicen, el parámetro teta, que es el ángulo polar, polo a polo, nos dice la distribución de probabilidad. No sé si se llega a entender eso. Lo que queremos decir con eso es de que si, por ejemplo, el qubit que tenemos representado como un punto en la superficie queda de este lado, más pegado al 0, entonces, si aplicamos la regla de Born, como vimos hace rato, va a haber una probabilidad más alta de que colapse en el estado 0, de que colapse en el estado 1.
¿ok? Eso es más o menos lo que nos podría decir el parámetro θ. Si se dan cuenta, todos los estados que estén en el ecuador de la esfera, como puede ser el más, el menos, el más i o el menos i, van a tener una distribución de probabilidad equitativa, es decir, tienen la misma probabilidad de que al ser medidos colapsen al estado 0, de que colapsen al estado 1. Esto lo podemos comprobar fácil con la regla de Born, ya lo hicimos hace rato con el estado más, lo podríamos hacer con el estado 1. Se los dejo de tarea, si quieren. Y el ángulo azimutal es el que rota la esfera. ¿Qué es lo que nos dice este parámetro? Este nos va a decir la fase relativa entre los estados. Esto de fase relativa es un concepto súper importante y que no tiene análogo clásico, ¿ok? ¿A qué les suena más o menos que tengamos una fase? A que pueda haber, algunos físicos, interferencia, ¿ok? ¿Y qué puede haber con la interferencia? Hay dos tipos de interferencia, una interferencia constructiva y una interferencia destructiva. Ahora, si lo pensamos un poquito en preservar información o destruir información que no nos interese, ahí se asoma otra ventaja que nos va a dar el cómputo cuántico, ¿no? Es decir, podemos usar la interferencia sin modificar nuestro estado para destruir la información que no nos interese o que nos cause ruido, ¿okay? Esta es una gran ventaja que tiene el cómputo cuántico y que se representa con el ángulo azimutal en esta parametrización, ¿okay? Ahora veamos un poquito de las operaciones que se hacen en un qubit. Estas se llaman compuertas cuánticas, ¿ok? Si nos quedamos para hablar hoy únicamente con esto, para hablar de las compuertas cuánticas únicamente con esto, es decir, la esfera de Bloch, una compuerta va a ser una rotación de nuestro estado en la esfera, ¿ok? Veámoslo así, les presento aquí dos compuertas cuánticas. Algunos físicos de seguro conocen la compuerta de Pauli. En este caso vamos a utilizar la compuerta X, que también se puede conocer como la compuerta NOT, y también existe la compuerta Hadamard, que es muy útil y se utiliza mucho, ¿okay? La compuerta X lo que hace es rotar alrededor de eje X 180 grados, ¿okay? Esa es su representación matricial, pero ahorita nos quedamos con lo que les estoy diciendo que hace. Es decir, si nosotros le aplicáramos la compuerta NOT A, hay que quedarnos exclusivamente con el 0, todos. Tenemos este, que es el 0, ¿ok? Le aplicamos la compuerta NOT, le aplicamos la compuerta NOT, entonces, ¿qué es lo que nos hace? 180 grados en el eje X. ¿Cuál es el eje X? El que va hacia ustedes. ¿En qué polo quedó? En el polo sur. ¿Pero cuál era el polo sur? El estado 1, es decir, el 0 nos lo mandó 1. Y si ahora se lo volvemos a aplicar, nos lo regresa, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace la compuerta Hadamard? Si lo queremos también ver como una simple rotación, que está un poquito mal verlo así, pero pues ahorita nos estamos quedando nada más con una idea geométrica, ¿ok? Si se lo aplicamos, digamos, al estado 0, lo que nos va a hacer la compuerta Hadamard es de que nos va a rotar al ecuador y específicamente al estado más, que es el que vimos, uno de los que tienen probabilidad equitativa, es lo que nos va a hacer, ¿ok? Pero si lo quieren comprobar un poquito, hagamos la operación y el sencillo, la compuerta NOT, ¿ok? La compuerta NOT es 0, 1, 1, 0, se la aplicamos a el estado base 0, que recordemos es el primer elemento de la base canónica, es decir, el 1, 0. Hagamos la multiplicación rápida. 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, entonces arriba nos va a quedar 0. Luego es 1 por 1, 1, más 0 por 0, 0, entonces abajo nos va a quedar 0. Y así se demuestra. O sea, sí, 1 más 0, 1 más 0 es 1. Sí, perdón, gracias. Entonces nos va a quedar el estado 1. Y algo similar si se lo aplicamos ahora al estado 1. Si lo aplicamos al estado 1 haciendo la multiplicación rápida, nos va a quedar el estado 0, ¿ok? Lo podemos ver así, como la multiplicación, pero si sabemos qué es lo que hace la compuerta, únicamente lo vemos ya directamente como la rotación, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahorita? Para ir cerrando igual un poquito. Lo que tenemos hasta ahorita, les presentamos el qubit de 3 formas, ¿ok? O lo podemos ver como de 3 formas. La primera forma es una manera física, que es lo que vimos, que es un sistema mecanocuántico de 2 niveles, como puede ser el spin de un átomo o la polarización de la luz, pero sabemos que puede ser cualquier sistema mecanocuántico de 2 niveles que cumple ¿cuántas características? 3. Una, que lo podamos iniciar.
2, que lo podamos manipular, y 3, que pueda ser medido. ¿Ok? Esto es lo principal para verlo como un sistema físico. ¿Ok? Matemáticamente también lo podemos ver como un vector unitario en C2, representado como una combinación lineal de la base canónica y sometida a la regla de Born. ¿Ok? Esa es la forma en la que lo podemos decir como en un lenguaje matemático, pero sabemos que igual es algo sencillo, ¿ok? No es algo muy complicado. O lo podemos ver geográficamente o geométricamente como una coordenada, como vimos en la superficie de la esfera, que además podemos mover, podemos rotar a través de las compuertas cuánticas. ¿Ok? Recordemos, aquí hicimos trampa. Si nos regresamos un poquito, ¿cuál fue la trampa que hicimos? Que asumimos todo esto de golpe. ¿Ok? Y pues a algunos matemáticos que no les gusta asumir de golpe, pues esto les puede causar mucho ruido, más porque en realidad es algo no trivial. Si se dan cuenta, estamos hablando de una función biyectiva que va de un espacio a otro espacio. Entonces necesitamos una buena teoría que nos permita demostrar esto. ¿Okay? Hoy no lo vamos a presentar, pero espero que con esto que ya les acabo de presentar aquí, de qué es lo que hace la esfera de Bloch, porque que esto, más bien, cómo vamos a demostrar que esto funciona, y luego ya sabiendo que esto sí va a funcionar de esta forma, va a tener un gran peso en lo que vamos a ver a continuación. Bueno, en la siguiente plática. Okay, sí, lo que vamos a ver en la siguiente plática. Entonces ya tenemos un qubit representado de 3 formas, como dijimos, y en la última necesitamos todavía un poco más. Necesitamos un poco más de entendimiento para poder entender lo siguiente. Yo espero que con lo que realizamos ahorita, con todo lo que repasamos, podamos tener cierto nivel de entendimiento para la siguiente ocasión, ya no estar tan perdidos. O si alguien más está interesado como en empezar a estudiar cómputo cuántico, como que ya saber más o menos una representación y qué es lo que te interesa. Si te interesa saber cómo es un qubit físico para poder hacer tú los qubits, entonces necesitas más tener un entendimiento de los sistemas mecanocuánticos, tener un entendimiento de por qué es muy difícil mantenerlos estables, ¿ok? O si te interesa más la parte matemática, digamos de algoritmos cuánticos o así, entonces las otras dos son muy útiles. La tercera es especialmente útil como para la visualización y la didáctica, ¿ok? Entonces, estas son las formas que tenemos para representarlo y espero que les haya servido de útil. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Comentario? Bueno, dos cosas. Sí. Una, en la donde tienes la diapositiva de la regla de Born. Sí. La siguiente, por favor. La siguiente, ¿esta? Ajá. Es Ok. la suma de cada uno de los... Bueno, de los módulos al cuadrado, o todo eso iba dentro del módulo al cuadrado. Todo iba dentro del módulo. ¿Sí, sí, es error, sí, gracias por notarlo. ¿Sí está bien? Sí, Bueno, es que se puede separar, pero Ajá, sí, justo. O sea, lo ideal es de que aquí nos estamos saltando como ese paso, pero sí, o sea, lo podemos representar como la suma de todo, pero esto es por el teorema de Pitágoras justo, esto lo podemos representar como la separación, ¿ok? La separación de los módulos. Pero sí, tal vez me salté la parte en la que lo escribo todo dentro del módulo y luego decido separarlos, pero sí, buena observación. Son ortogonales, sí, cierto. ¿Y la siguiente? Y la otra, bueno, ya, o sea, ya tienes una representación matemática de lo que es un estado de un qubit. Ajá. Entonces, bueno, la duda es de, a partir de ahí, ya se puede separar totalmente de la parte física, el cómo funciona la parte del qubit mediante la geometría de la esfera de Bloch. Si se puede separar de la parte física, un poquito sí, porque estamos usando operaciones, digamos, un poquito más abstractas, pero pues lo que siento yo que interesa en la parte del cómputo cuántico es que lo podamos representar, ¿no? Que lo podamos usar físicamente. Entonces, si solo haces, digamos, operaciones matemáticas en qubits de forma con ese lenguaje,
en algún momento sí o sí vas a tener que ver cómo traducir ese lenguaje físicamente. O sea, de que podrías hacerlo sí, pero después lo tienes que traducir a un sistema físico. Gracias. ¿Alguna? Sí, pero la idea es que sí. Esto, cuando ya representamos un qubit, hay muchas formas de generarlos físicamente. Y, por ejemplo, alguien que se dedica como a la ingeniería en software, no necesariamente se tiene que meter a ver la implementación específica, ¿no? De hecho, hay estándares en programación, que vamos a ver es la cuarta plática, donde podemos hacer las operaciones sin preocuparnos realmente de cuál es la operación física, aunque sí lleva a elementos más específicos de control, saber cuál es la implementación, pero en principio sí la abstracción es general, ¿no? Y bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno. ¿No? Gracias. Sí, bueno, y hacemos entrega de reconocimiento por parte de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, que dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, otorga el presente reconocimiento a David Jafet García Saleta por la presentación de la charla ¿De dónde viene el qubit?, como parte de el primer ciclo de conferencias en cómputo cuántico. Y la fecha de hoy. Y pues bueno, los seguimos invitando a las siguientes pláticas que vamos a tener. Decíamos, son elementos básicos para introducirnos al área. Igualmente los invitamos al evento que vamos a tener en el Quantum Day, que es el 14 de abril, por la constante de Planck. Es como el día de pi, pero recientemente se introdujo, ¿no? Este va a ser el 14 de abril y vamos a tener una presentación de pósters científicos divulgativos aquí en la planta baja de SFEM. Si alguien gusta asistir o participar con alguna propuesta que ya tengan de póster, pues son bienvenidos. Igualmente vamos a tener publicada próximamente una convocatoria para un evento que le llamamos Jornadas de Investigación y Divulgación en Información y Cómputo Cuántico. Estén al pendiente. Y también los invitamos, si vieron los pósters en el evento, a la reunión de que es comunidad en cómputo cuántico, ¿no? En el laboratorio 4 de computación en el edificio Z. Y nada, eso es todo. También los invitamos a permanecer en el seminario de física a continuación con el doctor Rubén Cordero. Pero si no hay más por el momento, pues les agradecemos mucho su asistencia. Recuerden que hay comida acá, no se vayan sin comer, o sea, ya se pagó.